¿Qué tal? Muy buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en el Centro Médico de Puerta de Hierro, en las instalaciones de Top GDL. Vamos a hablar sobre semiología de hombro, exploración física de hombro. Hay que tener siempre un buen historial, un buen antecedente, pero es muy importante el saber si esta lesión con la que viene nuestro paciente es una lesión aguda o es una lesión crónica. A mí me gusta mucho en hombro, por lo menos, eh, evaluar cuál es el problema principal. Si viene por dolor, si viene por inestabilidad, si viene por pérdida de movimiento, porque gracias a esto, estos tres signos nos pueden dirigir un poco nuestra exploración y nuestro diagnóstico. Claro que pueden venir acompañadas enfermedades o de, de varios de estos problemas, como puede haber pérdida de movimiento con presencia de dolor, o inestabilidad con dolor, o inestabilidad con pérdida de movimiento. Pero de forma sencilla, dirigiéndonos un poco a estos tres principales problemas, nos ayuda mucho a quitar diagnósticos de nuestro camino. El orden de hacer la evaluación, como siempre nos han dicho, una buena historia clínica con sus antecedentes, ver al paciente es una buena inspección, palpar, hay que sentir, y en ortopedia es muy importante el realizar arcos de movimiento, ya sean activos, pasivos, y valorar la fuerza muscular del paciente. Posteriormente, pues ya se harán maniobras especiales. En cuanto a la inspección, hay que ver en cuanto en hombros, siempre evaluar la parte anterior del hombro, la parte posterior, la parte lateral, superior y hasta el hueco axilar. Hay que ver todos los aspectos. Es importante pedirle al paciente que se retire su playera. Algunos será difícil hacer que haga esto, ya sea por motivos de confianza. Tal vez en pacientes femeninos sea un poco más complicado, pero si se cree que es necesario hacerlo, pues se le tiene que solicitar. No a todos los pacientes se les va a solicitar que se le pida, pero que se retire la playera, pero si nosotros creemos que es necesario en ese momento para hacer una muy buena valoración, porque esto nos va a ayudar para ver cualquier tipo de lesión que tenga que no pueda ser visible, lesiones en piel, presencia de hematomas o algo, pero también para poder hacer las valoraciones contralaterales y ver si hay presencia de atrofia o no en algunos músculos, que esto pues, no hay otra forma nomás que retirando la playera. Como por ejemplo la atrofia deltoides, que bueno, eso puede ser evidente con el uso de su playera, las alteraciones en la simetría entre ambos hombros, pero si lo hacemos sin una playera, pues nos sería mucho más sencillo verlo. En el caso, por ejemplo, de una bursitis subdeltoidea acromial, que es un aumento de volumen, una inflamación, pues a veces así nos podrá costar un poco más el poderlo valorar. Si el paciente trae camisa, por una ruptura de la cabeza larga del bíceps, pues no vamos a notar la diferencia. Entonces hay que explorar bien al paciente y valorar si hay alguna alteración, como puede ser el signo de Popeye, que es una asimetría en cuanto a la forma del bíceps. En la parte posterior es importante evaluar la altura escapular. No es normal que se observen las fosas supraespinosa e infraespinosa, pero si es evidente estas dos fosas, pues estamos ante una atrofia, ya sea supra o infraespinosa. No solamente se pueden observar esas dos fosas, puede ser en la parte lateral por una atrofia del dorsal o en la parte vertebral por una atrofia del serrato, o por que esto nos puede generar una escápula en ala, posteriormente hacer una palpación de igual forma de la parte anterior. Empezamos por nuestra articulación externo-clavicular y palpando nos vamos dirigiendo hacia lateral, y durante todo este camino podemos haber alteraciones en la sensibilidad, si hay presencia de inflamación, crépitos. Hay que encontrar la articulación acromioclavicular, y para ubicarnos en esta, pues se siente un ligero reborde o le pedimos al paciente que realice movimientos en su brazo, o ya sea con nosotros lo hagamos de forma pasiva, y vamos a sentir un ligero movimiento. Es una de las formas para poder encontrar la articulación acromioclavicular. Y inferior a esta,
de forma profunda y ligeramente lateral, podemos encontrar la punta de la coracoides, que esta puede también ser algo sensible. La parte anterior de nuestro brazo podemos tocar nuestra tuberosidad mayor o troquíter, y si nos dirigimos un poco más medial se siente el surco entre ambos troquíter, el surco bicipital. También puede ser palpable el tendón del bíceps. Si este está inflamado va a causar dolor, hay que tener ahí precaución, ya que podemos llegar a lastimar al paciente. En la parte posterior, hay veces que muchos pacientes nos refieren que tienen dolor en su columna a nivel torácico, y no necesariamente es a causa de su columna, muchas veces es por el músculo romboides, que los pacientes que duran mucho tiempo sentado ante una computadora, en un escritorio, por su postura de encorvarse, tienen una fatiga de estos músculos, y es por eso que ellos refieren, hay pacientes que refieren que es a nivel de su columna, pero realmente es a nivel muscular, en el músculo romboides, y por ubicar como el punto exacto de este dolor es entre la columna y la escápula, son 5 centímetros más o menos, justo en medio va a estar su molestia. Posterior a la palpación hay que valorar los movimientos activos, movimientos pasivos. Si el paciente puede generar todo el arco de movilidad, pues se le pide al paciente, o si llega hasta cierto grado de grados, y si no, pues nosotros le ayudaremos de forma pasiva. ¿En qué nos ayuda a hacer esto? ¿O por qué le pedimos al paciente si él no puede mover, porque a fuerza no tenemos que mover nosotros? Bueno, para valorar la fuerza muscular, si probablemente no puede hacer una elevación del brazo por debilitamiento, o si realmente tiene un tope intraarticular o algo que afecte la articulación que no deje hacer un mayor rango de movimiento. Y posteriormente hacer movimientos de resistencia que también nos ayudan a ver la fuerza de cada músculo. Los arcos de movilidad normales del hombro, una abducción de 180 grados. Libres mencionas que la abducción es de 90, ya que realmente en cuanto el movimiento de la cabeza humeral es a 90 grados, y posterior a este ya hay movimientos escapulares que ayudan a mantener un mejor rango. La abducción de 30 grados, una flexión de 180 grados, una extensión de 50, una rotación de 80 grados y una rotación interna de 30 grados. Hay pruebas como la prueba de Apley que nos ayudan a valorar en un solo movimiento 2 arcos de movilidad, como es que en esta prueba se le pide al paciente que toque su escápula contralateral, ya sea por arriba o por abajo, dependiendo de lo que queramos valorar, pues va a ser una abducción y rotación externa o aducción y rotación interna. Las fuerzas musculares hay que valorar contra resistencia al deltoide, pedir al paciente que trate de elevar ambos codos con sus codos flexionados a 90 grados, el pectoral mayor, pedir al paciente que trate de abducir ambos brazos, pero estos deben de estar en rotación interna para tratar de que sea una evaluación más pura del pectoral mayor, y no que estemos también teniendo fuerza del bíceps. El dorsal ancho también es importante valorar en esta posición de abducción, que el paciente trate de regresar su brazo hacia el lado de él, nosotros contra resistencia, y valorar qué tan fuerte está esta. Importante valorar el romboides, pidiendo que el paciente cierre sus escápulas, el trapecio, tratando de que el paciente eleve sus hombros, y el serrato anterior, que necesitamos ayuda de una pared, que el paciente trate de hacer esta como si estuviera empujando la pared, y tratar de que las escápulas cierren un poco, y nosotros tratar de evitar este movimiento. A veces es muy evidente a la hora que el paciente hace esta posición, si su escápula se eleva o una escápula en ala, pues podemos ver la debilidad de este músculo. El examen neuromuscular, que es importante en esta zona, porque a veces muchas patologías a nivel cervical, la paciente la refiere que es su hombro, cuando realmente su patología no está en el hombro, sino en su columna cervical. Hay pacientes que presentan una lesión cervical y también una lesión en hombro, pero es importante valorar qué es lo que más está afectando al paciente para poder dirigirnos más hacia esa patología. Hay que valorar la sensibilidad, por ejemplo, también como en el caso del nervio axilar,
pues puede presentar anestesias en ciertas zonas dependiendo el dermatoma o el nervio lesionado. Y posteriormente a esto nos pasamos a realizar pruebas específicas o especiales dependiendo de la patología que nosotros estemos pensando. En el caso de una inestabilidad, bueno, a veces que nos llegan los pacientes así a urgencias con su signo de charretera, que es pues evidente su luxación. Desde que nosotros llegamos, vemos al paciente cómo tiene con ligera abducción y rotación externa a su brazo, nos damos cuenta de cómo está este hombro, que hay una pérdida de la circunferencia del deltoides, que el paciente está con esta posición antiálgica o que tiene que sostener su brazo para poder no estar presentando dolor o que pueda mantenerlo en una posición normal. La luxación posterior, el paciente va a tener limitación en la rotación externa, a diferencia del paciente con una luxación anterior, tiene la incapacidad para poder completar la rotación interna, pero su rotación externa está normal, sin limitancias, y pues es la diferencia con la luxación posterior, además de que hay una prominencia ósea que sabemos que no va en esa zona, en la parte posterior, y que nos hace pensar en una luxación posterior. En pacientes que tienen datos de inestabilidad, en el caso de inestabilidad anterior, está el signo de aprehensión, que se hace una abducción a 90 grados y una rotación externa. A veces con estos simples dos movimientos el paciente ya tiene esa sensación o ese espanto de que se va a luxar, nos dará un signo positivo de aprehensión, pero si no, haciendo con nuestro pulgar, colocando nuestros 4 dedos hacia la parte anterior del hombro y con nuestro pulgar tratar de hacer esta relación anterior, pues nos ayudaría a aumentar este signo de aprehensión o esta sensación de subluxación o luxación, que nos ayudará a valorar bien la inestabilidad anterior. También le llaman el signo de recolocación, que a la hora de hacer la prueba de aprehensión, tratar de regresar el hombro a su lugar, podemos apreciar este movimiento de traslación y el salto o la inquietud del paciente se quita en ese momento. Entonces, simplemente nos damos cuenta de qué tan inestable está este hombro. En el caso de inestabilidades posteriores, se hace con una flexión de 90 grados y el codo flexionado, nosotros hacemos fuerza hacia la parte posterior. De igual forma, si vemos que el paciente tiene esa sensación de subluxación, pues nos daría un signo positivo para inestabilidad posterior. El signo de Zuckel o surco de sulcus, que nos hace referencia a una inestabilidad de cápsula ligamentaria inferior. Nosotros, al hacer tracción del brazo hacia la parte inferior, vemos cómo se aprecia este surco por debajo del acromion, nos daría un signo positivo para inestabilidad inferior. De esta hiperabducción que nosotros tenemos que estabilizar la escápula, con un brazo estabilizamos la escápula y elevamos, hacemos esta abducción, y si tiene más de 105 grados, estamos ante un caso de una inestabilidad de cápsula ligamentaria inferior, o si en comparación al lado contralateral hay más de 20 grados, nos da un signo positivo. En caso de pinzamiento subacromial está el signo o síndrome de arco doloroso, que se le pide al paciente que realiza su arco de movimiento, que probablemente lo tiene completo, pero de 60 a 120 grados tiene presencia de dolor, nos dará dando positivo en el caso de un pinzamiento subacromial. La prueba de O'Brien, el paciente tiene una flexión de 90 grados, su codo está extendido completamente, se le pide que haga una abducción de 15 a 10 grados con rotación interna y contra resistencia, nosotros haciendo una resistencia hacia abajo. Si presenta dolor en la parte subacromial, nos da un signo positivo. La prueba de Hapkin es una de las más utilizadas, el paciente sentado, ya sea parado, con una flexión de brazo a 90 grados, el codo flexionado a 90, hacemos una rotación interna, si hay presencia de dolor, nuevamente es un signo positivo. El signo de Neer, que con el codo flexionado, el codo extendido completamente,
hacemos una flexión completa del hombro, y si hay una presencia de dolor hasta el nivel subacromial, nos da un signo positivo para pinzamiento. Y con esta misma prueba, si nosotros a la hora de aplicar lidocaína en el espacio subacromial, a la hora de hacer esta prueba desaparece el dolor, quiere decir que estamos ante una patología inflamatoria, pero si continúa el dolor, pues ya estamos probablemente con una ruptura del manguito rotador. Hablando del manguito rotador, hay pruebas específicas como es, dependiendo del músculo, hay pruebas específicas como para el supraespinoso, está la prueba de la lata o test de Job, que se le pide al paciente que haga una flexión de 90 grados y una abducción de 30 grados con una rotación interna completa, quiere decir que sus pulgares estén volteando hacia el suelo, y nosotros hacemos una resistencia, él tratando de que nosotros bajemos sus brazos. Si él no es capaz de mantener esa resistencia o ni siquiera es capaz de elevar los brazos, es probablemente un desgarre del supraespinoso. Otro signo es laja 45 grados, se le pide al paciente que haga una abducción a 20 grados con una flexión a 90 del codo, y nosotros hacemos una ligera rotación externa. Le vamos a decir al paciente, le vamos a informar que vamos a soltar su brazo. Si a la hora que nosotros soltamos, él es incapaz de mantener esa posición en la que lo dejamos, sino más bien que se regresa por lo menos 10 grados, es un signo positivo para lesión del supraespinoso. En cuanto al infraespinoso y redondo menor, simplemente le pedimos al paciente que coloque ambos codos pegados a su cuerpo y realice una rotación externa. Si es incapaz de hacer o presenta dolor a la hora de hacerlo contra resistencia, es un signo positivo para lesión de infraespinoso. Igual, para el infraespinoso, muy parecido, de hecho es la misma maniobra que la de supraespinoso a 45 grados, nomás que esta la realizamos a 90 grados. Es el mismo principio, o sea, a la hora de soltarlo presenta una rotación interna, o se regresa por lo menos 10 grados, es un signo positivo para lesión del infraespinoso. El subescapular es una prueba de lift off o prueba de despegue. Se le pide al paciente que coloque su mano en la parte posterior, más o menos a la región lumbar, que su dorso se esté dirigiendo hacia su espalda y que trate de despegar esta mano de su espalda. Nosotros hacemos una contrarresistencia. Si es positivo cuando presenta dolor o es incapaz de hacerlo. Casi el mismo principio, pero en la parte abdominal, el belly press, se le pide al paciente que trate de pegar su mano al abdomen y nosotros tratamos de evitar este movimiento. Si el paciente trata de hacer su codo se hace hacia atrás o presenta dolor o es incapaz de hacer este movimiento, pues estamos ante un desgarre del supraespinoso, una lesión una lesión del subescapular. De forma rápida para el paciente que pensamos que tenga una lesión del manguito rotador, está el signo de drop arm. Se hace una abducción de más o menos unos 120 grados, se le informa al paciente que vamos a soltar su brazo. Si él es incapaz de mantener esa posición en la que lo dejamos, sino más bien que cae su brazo, es un signo positivo para lesión del manguito rotador. En cuanto al bíceps, para valorar si una inflamación o una lesión de está la prueba de Jagerson. Se le pide al paciente que coloque su codo flexionado a 90 grados, bien pegado a su cuerpo, que lo ponga en pronación. Nosotros, ya sea que sosteniendo su mano de forma como de un saludo o lo tomemos de la muñeca, pidamos que haga una supinación. Nosotros hacemos una contrarresistencia. Si hay dolor a nivel del surco bicipital, es un signo positivo. Les prueba de Speed, que el paciente con su codo extendido y que flexione su brazo a 90 grados, nosotros realizamos una contrarresistencia y hay presencia de dolor a nivel del surco. De igual forma, es un signo positivo para lesión de la cabeza larga del bíceps. El uppercut es la misma fórmula. Si nosotros al decirle al paciente que simule dar este movimiento de uppercut, que es un golpe que va de abajo hacia arriba con su codo flexionado a 90, hacemos una contrarresistencia y si presenta nuevamente dolor a ese nivel, pues es un signo positivo para tendinitis.
En cuanto a la articulación acromioclavicular, por un desgaste articular, una osteoartrosis a este nivel, está la prueba de abducción cruzada o crossover, que se le pide al paciente que toque su hombro contralateral y que trate de flexionar su brazo a 90 grados, a veces que con un poco de contrarresistencia o presionando esa zona va a tener dolor. Si es que lo presenta, es un signo positivo para datos de lesión o desgaste a nivel de la articulación acromioclavicular. Para pacientes que presenten rigidez del hombro, normalmente esto nos damos cuenta a la hora de que tratamos de hacer valorar los arcos de movimiento del hombro y nos podemos dar cuenta cómo realmente no es que esté débil su musculatura, sino que realmente hay una restricción intraarticular que a nosotros hacer movimientos pasivos también está limitado el arco de movilidad. Y de forma, pues, para hacer como quitarnos de la vista ciertos diagnósticos, las únicas dos patologías o restricciones que tienen, las únicas dos patologías que tienen restricción de la rotación externa solo son el hombro congelado, capsulitis adhesiva y la luxación posterior. Es un pequeño resumen, una pequeña tabla como medio de resumen, que dependiendo lo que tenga el paciente, son las pruebas que van a salir positivas. Realmente no es necesario que a todos los pacientes que te lleguen por alguna lesión en el hombro le hagas todas estas maniobras. Simplemente dependiendo de lo que nosotros estemos pensando, lo que nos vaya diciendo el paciente, son las maniobras que vamos a ir utilizando. No es necesario para hacer todas las pruebas para confirmar el diagnóstico. Sería todo de mi parte. Espero les haya servido de algo esta clase. Cualquier duda pueden preguntar en los mensajes de Facebook y yo les contestaré. Muchas gracias.